Muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde. El día 24 de enero del 2019 se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, al personal que nos acompaña y que nos tienen vía internet. Sea tan amable, secretario, pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados por estar presentes en este acto, se hace constar la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Elba Manuel Estudillo Zune, del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal suficiente para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de enero del 2019 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Claro, presidente. El orden del día propuesto en la convocatoria de fecha 22 de enero de esta anualidad consiste en el pase de lista de asistencia, verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura aprobación del orden del día, lectura aprobación en su caso de la acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de enero del Pleno del ITBC celebrado el día 16 de enero de 2019. Asuntos específicos a tratar. La presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudillo Zune, el proyecto de resolución de recurso de revisión 238-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Proyecto de resolución de recurso de revisión 346-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Proyecto de resolución de recurso de revisión 406-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 107-2018 interpuesto contra el Ayuntamiento de Ensenada. Proyecto de resolución del recurso de revisión 167-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de resolución del recurso de revisión 266-2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, Baja California. Acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 053-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 158-2018 interpuesto en contra del Partido de Encuentro Social. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 173-2018 interpuesto en contra del ISTE-CALI debería de ser. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de recurso de revisión 156-2018 interpuesto en contra del Partido de Baja California. El acuerdo de incumplimiento de recurso de revisión 60-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. La presentación en su caso, discusión y o aprobación de las resoluciones correspondientes a las verificaciones de oficio del ejercicio 2019 relativos a los 6 sujetos obligados que fueron sorteados en el mes de enero, que se refieren a la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Baja California, Instituto de Cultura de Baja California, Comisión Central de Servicios Públicos de Tijuana del Estado de Baja California, Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Playas de Rosarito, Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana. Presentación en su caso, discusión y aprobación del sorteo de selección de 10 sujetos obligados para la realización de la verificación oficiosa correspondiente al mes de febrero de 2019. Asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieren examen previo de documentos, que sean de obvio urgente resolución. ¿Algún tema, comisionados? Sí, les hablo de la sesión de la región norte. Sí. Incorporar la aprobación de la asistencia a la reunión de a la sesión, a la primera sesión de la región norte del Sistema Nacional el próximo 8 de febrero, viernes 8 de febrero en la ciudad de La Paz. Gracias. Por favor, incorpore el punto, secretario, y someta a votación el orden del día modificado con la autorización para que asista la comisionada Estudillo y su servidor. Con gusto, presidente. Quedado claro. Comisionado, somete su consideración en votación económica la aprobación del orden del día modificado, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento, por favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión.
Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de enero del Pleno de ese instituto, celebre el día 16 de enero de 2019. Secretario comisionado, se les propone la dispensa de la lectura. Solamente les pregunto si tienen un comentario o algo que modificar sobre el acta que nos fue enviada por correo electrónico. No hay comentarios. No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación, secretario, el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de enero del 2019. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de enero de esta anualidad, por lo que les pido que se voten a favor, sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de enero del 2019. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirían los asuntos específicos a tratar en la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudios Una, que se refiere a la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 238-2018 interpuesto contra la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, secretario. Para la discusión del proyecto tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias. 238. Si me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 238 del 2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. La solicitud de acceso a la información se presentó en los siguientes términos. En relación a los resultados de la convocatoria de admisión 2018-2019, 2018-2 y 2019-1, el particular solicitó el número total de solicitudes de ingreso recibidas por cada una de las carreras que ofrece, de manera desglosada cuántas personas solicitan el ingreso a cada una de las licenciaturas, ingenierías o cualquier otra denominación, número de lugares disponibles en cada una de las carreras que ofrece, igualmente desglosado en los términos antes dichos. Y respecto al examen de admisión del mismo periodo, puntaje o calificación que obtuvieron todas las personas que lo realizaron, clasificado por cada una de las carreras que ofrece la universidad. Precisó que no requiere los nombres, pero sí un listado que enumere el número de folio o ficha, así como la calificación o puntaje obtenido. El sujeto obligado informó que, de acuerdo a su estatuto escolar, no realiza convocatoria de admisión, sino concurso de selección para el nuevo ingreso. Por tal motivo se encuentra imposibilitado a generar información al respecto. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información y la declaración de incompetencia. El sujeto obligado a brindar contestación reiteró su respuesta y añadió que los resultados de la convocatoria a concurso de selección son totalmente diferentes a los resultados que arroja el concurso de selección, pues los primeros se refiere al número de personas que acudieron en respuesta a la convocatoria, llamado público, mientras que los segundos relatan los resultados del desempeño obtenidos por las personas que respondieron a la convocatoria y realizaron el examen de selección. Expuesto esto, se considera pertinente analizar el estatuto escolar del sujeto obligado, a fin de conocer de manera exacta los términos y alcances que reviste. Así pues, tenemos que la fracción primera, el artículo primero, prevé como objeto regular los procesos de selección y admisión, mientras que el numeral 15 habla de oferta educativa y criterios de selección y admisión. Bajo esta guisa se advierte que los puntos 1 y primero y segundo de la solicitud guardan una estrecha relación entre sí, pues su contenido gira en torno a un mismo tópico, que es la oferta y demanda universitaria suscitada en los periodos 2018-2 y 2019-1. No pasa desapercibido el hecho de que el entonces solicitante requirió información empleando el término convocatoria de admisión, y de acuerdo con el estatuto escolar, el sujeto obligado tal convocatoria no existe. Al respecto, es pertinente hacer hincapié que la interpretación de la solicitud de acceso debe ser integral, a fin de que el sujeto obligado armonice los datos que en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente en virtud de que el sujeto obligado, como perito en el tema respecto al cual se le cuestiona, cuenta con experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular y así determinar el verdadero sentido y la expresión exacta de la intención del solicitante, que ya sea por un error o ignorancia incurre en omisiones o imprecisiones. Además,
de que ha sido criterio de ese instituto no exigir a los impetrantes del derecho el empleo de términos exactos, expresiones sacramentales o formalidades innecesarias. Lo anterior en aras de privilegiar el acceso a la información y dar prevalencia a los principios inmersos en la Constitución y en la ley en la materia. Es así que los sujetos obligados deben concebir este derecho bajo la lógica de que la regla general debe ser la máxima publicidad y disponibilidad de información, de modo que han de superarse los meros formalismos o aquellos tecnicismos que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho fundamental. Dicho esto, el estatuto escolar que ha demostrado que para ser admitido como alumno en la universidad, el aspirante debe sujetarse a un proceso de selección, el cual inicia con la emisión de la convocatoria, cuya periodicidad autoriza el rector. Es así que podemos concluir que el término de la convocatoria de admisión utilizado por el particular envuelve los alcances de la convocatoria para el proceso de selección prevista en los artículos 16 y 17 del Estatuto Escolar del sujeto obligado. Como refuerzo de esta idea, resalta el hecho de que las normas que regulan la convocatoria y el proceso de selección se encuentran contenidas en el título segundo, capítulo primero del Estatuto Escolar, que lleva por título de las admisiones. Por cuanto hace el punto tercero, igualmente se resuelve como información generada por el sujeto obligado, con independencia del empleo de un término ajeno al estatuto escolar, pues su intención no es otra que la de dar a conocer el resultado obtenido por las personas que realizaron el examen de selección durante los periodos 2018-2 y 2019-1. Atento a las consideraciones de hecho y de derecho que han quedado expuestas, se determina que la respuesta otorgada por la Universidad Autónoma de Baja California durante el procedimiento de acceso a la información no satisface a plenitud dicho derecho fundamental, atento a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley de Transparencia. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado para que, siguiendo el lineamiento de la presente resolución, haga entrega a la parte recurrente de la información requerida en los puntos primero, segundo y tercero de la solicitud de acceso con folio 00554-118. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, ¿tiene algún comentario sobre el proyecto? No tengo ningún comentario, está muy claro. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación. Secretario, el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. La comisión se somete a su consideración en votación nominal la aprobación de la resolución. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución identificado como REP diagonal 238-2018, interpuesto anteriormente por la Comisión de Estudios. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiré siguiendo con la ponencia de la comisionada Rastudillo. Seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 346-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Continúa con la luz de la voz, comisionada. Gracias. El proyecto de resolución número 346 en interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. En el presente asunto, el particular solicitó la siguiente información: ¿cuántos créditos o préstamos ha contratado el 22º Ayuntamiento desde su inicio a la fecha? Monto de cada uno de los créditos, el monto al que ascienden todos juntos, los nombres de las instituciones con los que se contrataron, precisando a cuál corresponde cada uno, referente a dichos créditos, copias de los contratos firmados entre el 22º Ayuntamiento y las instituciones crediticias, cuántos de estos créditos se han pagado y los montos, cuántos quedan pendientes de pagar y los montos restantes. Del crédito de 60 millones de pesos aprobado en Cabildo a finales de marzo, los lineamientos marcaban que 14 millones de pesos eran para el pago de laudos laborales, 10 millones para timbrado de nómina y 10 millones para realizar convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pagar finiquitos y liquidación de beneficiarios de personal fallecido del Ayuntamiento. En este sentido, solicito se me informe cuántos laudos se pagaron, la relación de personas a las que se pagó, qué tipo de laudo fue, el monto de cada uno. Copia de los convenios con el IMSS, cuántos finiquitos se pagaron, montos y relación de personas. Solicito conocer el número de beneficiarios fallecidos que obtuvieron su pago, nombres y el monto individual y total erogado por este concepto. De igual manera, cuántos deudos faltan de recibir su pago y el monto que se les adeuda. También solicitó conocer el destino de los 26 millones de pesos restantes que la dependencia lo ejerció y para qué fin, bajo qué ampliaciones presupuestales se orientó el recurso o si se ejerció de manera discrecional y la justificación de ser el caso.
La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos por la ley. A través de la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado remite diversa información con la que pretende dar acceso a lo solicitado por el particular. En razón a su contenido y por cuestión de método, resulta conveniente dividir el análisis de la siguiente manera. En primer término, la entrega de información incompleta. Toda vez que ha sido analizado los extremos en que fue formulada la solicitud, en contraste con los términos en que fue otorgada respuesta por parte del sujeto obligado, se concluye que el ente público fue omiso en proporcionar la siguiente información. Respecto a los créditos o préstamos, la copia de los contratos firmados por el ayuntamiento y las instituciones crediticias. Respecto al pago laudo, la relación de personas a las que se les pagó, tipo de laudo y monto. Respecto a los convenios pactados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, copia de los mismos, cuántos finiquitos se pagaron, monto de cada uno, relación de personas a quienes se pagaron. Por otro lado, si bien el sujeto obligado refiere que de los 26 millones de pesos el crédito fue utilizado para cubrir la deuda que tiene el ayuntamiento en Ensenada, dicha respuesta resulta ambigua, pues prescinde de informar lo siguiente: dependencia que ejerció el recurso, bajo qué ampliación presupuestal se orientó el recurso, si se ejerció de manera discrecional, y la justificación en caso necesario. Con base a los razonamientos antes expuestos y en virtud de que el sujeto obligado no expresa razón alguna ni se advierte imposibilidad jurídico material para que pueda atender puntualmente la omisión que ha quedado precisada en el presente inciso. Por otra parte, tenemos la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, por cuanto hace el número de beneficiarios del personal fallecido, monto de cada uno y el total erogado. El sujeto obligado remite su respuesta, aquella relativa a los finiquitos pagados, mediante el cual se informa que se pagaron 67 finiquitos por una suma total de 3.303.069 pesos con 78 centavos. No obstante, dicha respuesta no atiende los extremos de lo que fue solicitado, es decir, la información con que se pretende colmar el derecho de acceso no corresponde con lo solicitado por el particular, toda vez que solicitó la información de los beneficiarios del personal fallecido, no así de los finiquitos pagados. La clasificación de información. No obstante el hecho de que la ley pudiera prever como confidencial información relativa a nombres de los beneficiarios, no vuelve procedente el actuar del sujeto obligado, pues la sola manifestación que éste realizó en torno a la confidencialidad resulta insuficiente para acreditar tal situación. Así pues, toda vez que los titulares del área que generan la información serán los responsables de clasificarla con apoyo a la institución de prueba de daño para posteriormente remitirlo al Comité de Transparencia. Así pues, no escapa del escrutinio de este instituto el hecho de que la respuesta no fue sometida o aprobada por el Comité de Transparencia, apartándose de las formalidades que establece la ley, sin siquiera advertirse pronunciamiento que permita conocer el daño probable, presente y específico que podría producir la publicidad de la información solicitada. Es decir, no existe un razonamiento lógico-jurídico del cual se desprende la valoración que, atendiendo a las circunstancias, hubiera afectado para determinar la divulgación de dicha información. En tal razón, es de advertirse que con la respuesta del sujeto obligado lo que pretende es clasificar información tal como quedó precisado. Y si es así, necesariamente deberá fundarlo, motivarlo a través de una resolución emitida por su Comité de Transparencia, en la que se realice la prueba de daño. Declaración de incompetencia. En su respuesta, el sujeto obligado, a través del Contador General de Tesorería Municipal, señaló que la información referente a cuántos adeudos falta por recibir y el monto que se adeuda es información que obra en archivos de oficialidad mayor, de acuerdo a los expedientes de los ex empleados fallecidos. Por consiguiente, lo conducente remitirnos al número 15 de la fracción cuarta, la cual interpretación resulta claro que la intención del legislador no fue excluir a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, sino por el contrario, contener a estos como parte de la administración pública municipal, precisando lo anterior reglamento de administración pública del Ayuntamiento de Ensenada, el cual tiene por objeto fijar las bases para establecer la organización, funcionamiento y distribución de las competencias de dicha administración, fijar la estructura administrativa y organizacional al interior del sujeto obligado. Y si bien Tesorería es una dependencia que conforma la administración pública municipal, no podemos dejar de lado la existencia de otras entidades que brindan auxilio para el estudio, planeación y despacho de los asuntos. Ahora bien, los artículos 55, 56 y 124 de la ley de la materia prevén que cada sujeto obligado en el ámbito de sus facultades determinará dentro de su organización administrativa una unidad de transparencia encargada de recibirlos y tramitar las solicitudes,
de acceso y protección de datos personales, en donde se desprende con claridad que no obstante las unidades de transparencia de los sujetos obligados solo tienen el carácter de receptoras y tramitadoras de las solicitudes de acceso que se le presenten y por consiguiente no cuentan con la atribución de dar respuesta a las solicitudes. Dentro de sus obligaciones se encuentra la de tramitar y otorgar respuesta con base en información que proporcione el área o áreas que le otorguen la información atinente, debiendo realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información, habida cuenta que debe justificar que se giraron los oficios de las áreas competentes y que las respuestas de estas consten en los términos que se realizó la búsqueda de información. Situación que en el caso concreto no fue observada, toda vez que no se acredita el cumplimiento del imperativo prescrito del artículo 124 de la ley de la materia, motivo por el cual se transgredió el derecho de acceso a la información pública en la parte recurrente, toda vez que la unidad de transparencia se limitó a informar la respuesta emitida por Tesorería Municipal, siendo omiso en realizar gestiones conducentes a fin de remitir la solicitud a la dependencia o entidad que de acuerdo a sus facultades genere la información solicitada. En este tenor y con base en los razonamientos que anteceden, se concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta en este pleno es de modificar la respuesta del sujeto obligado para que en relación a los créditos o préstamos referidos en la solicitud, copia de los contratos firmados por el ayuntamiento y las instituciones crediticias respecto al pago de laudos, la relación de las personas a las que se pagó, tipo de laudo, monto de cada uno, en lo relativo a los convenios pactados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, copia de los mismos, cuántos finiquitos se pagaron, monto de cada uno, relación de las personas a quienes se pagaron. Por cuanto hace a los 26 millones de pesos del crédito aprobado por Cabildo, qué dependencia ejerció dicho recurso, bajo qué ampliación presupuestal se orientó el recurso, si se ejerció de manera discrecional y la justificación. Informe número de beneficiarios de personal fallecido del Ayuntamiento de Ensenada, monto individual y monto total erogado por dicho concepto. Información relativa al nombre de los beneficiarios de personal fallecidos del Ayuntamiento. En caso de proceder en su caso funde y motive la clasificación a través de resolución emitida por su Comité de Transparencia. Y por último, proporcionan información respecto a cuántos deudos faltan por recibir el pago monto que se les adeuda a los beneficiarios del personal fallecido del Ayuntamiento de Ensenada. Es cuanto. Gracias, comisionada, por la exposición. Comisionado Corral, ¿tiene algún comentario sobre el proyecto anteriormente expuesto? No, ningún comentario, gracias. Gracias, comisionado Corral. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Uso, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 406-2018 interpuesto contra el Ayuntamiento de Mexicali para concluir los asuntos enlistados de la ponencia de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada de estudio. Gracias. La resolución del recurso de revisión número 406 del 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El particular solicitó información respecto de los permisos para la pinta de bardas de la propaganda electoral de todos los partidos políticos otorgados por el 22º Ayuntamiento en el presente ejercicio fiscal 2018. Asimismo, el permiso solicitado por el Partido Acción Nacional respecto a los letreros o anuncios que contienen propaganda electoral en la ubicación de calle Calafia y avenida Los Pioneros número 600 de la colonia Centro Cívico. El sujeto obligado solicitó al particular que realizara una aclaración respecto al lugar donde debería de realizarse la búsqueda de información. Por otro lado, que realizó una búsqueda no se encontró el domicilio al que hizo referencia en la solicitud. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado. El sujeto obligado reiteró lo manifestado durante el proceso de acceso a la información y agregó que no cuenta con soporte documental para dar respuesta a la solicitud. En primer orden y en relación a los puntos primero y segundo de la solicitud, tenemos que con base en el artículo 122 de transparencia, del reglamento de transparencia y acceso a la información pública para los sujetos obligados de la administración pública del municipio de Mexicali, se previno el recurrente los siguientes términos: que aclare o precise su solicitud, toda vez que no se señala el lugar donde debe realizarse la búsqueda de autorización para pintar una barda. No obstante, este órgano garante advierte que los detalles proporcionados para localizar los documentos resultan insuficientes, toda vez que el particular fue enfático en requerir todos los permisos para la pinta de barda propaganda electoral
debiéndose entender dicha documentación en su integridad, de forma absoluta, en su totalidad. Por tal motivo, la prevención de libertad durante el procedimiento de acceso resulta ociosa e infundada. Ahora bien, a través de la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado manifiesta su imposibilidad material para proporcionar la documentación requerida en virtud de que no cuenta con soporte documental para dar respuesta a la solicitud, lo cual vuelve aún más inconsistente la prevención durante el procedimiento de acceso, pues ¿cuál sería el objeto de constreñir al particular a delimitar su prevención si posteriormente habría de señalarse que no se cuenta con el soporte documental para dar respuesta? En razón de ello, habremos de dirigir el presente estudio del contenido del reglamento de la Administración Pública del municipio de Mexicali en relación al reglamento de imagen urbana para el municipio, el cual tiene por objeto el cumplimiento y observancia de las disposiciones en materia de obra, construcción, instalación, reparación y demolición en las vías públicas, así como el uso de las mismas con edificios, construcciones, anuncios, instalaciones y otros objetos, advirtiéndose la obligación jurídica material de contar con información relativa a permisos para la instalación de anuncios y propaganda electoral durante el ejercicio 2018 a través de la Dirección de Administración Urbana, por sí o a través del Departamento de Control Urbano, resultando como agraviante el hecho de que la Ley de Transparencia en su número 81, fracción 27ª, de manera particular constriñe a los municipios a publicar y actualizar en sus portales de internet información que fue materia de la solicitud de acceso. Una vez superado lo anterior, no pasa desapercibido que en relación al punto 3 de la solicitud, en la cual se requirió información respecto al permiso solicitado por el Partido Acción Nacional, a lo cual el sujeto obligado manifestó que una vez realizada una minuciosa búsqueda del sistema de información municipal, no se desprende que exista el domicilio que señala en calle Calafia y avenida de los Pioneros número 600 de la colonia Centro Cívico. En este sentido, no obstante que este órgano garante no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades, a fin de contar con mayores elementos que permitan dilucidar la presente controversia y con fundamento del artículo 270 del reglamento de ley, se procedió a realizar una búsqueda de contenido en internet relacionado con la materia de solicitud, de la cual se arroja que, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, sí existe el domicilio que indique el particular, constituyendo efectivamente las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, generándose un indicio para este instituto que hace presumir que el documento requerido por el ahora recurrente pudiera haber sido generado, obtenido, adquirido, transformado o estar en posesión del sujeto obligado. En mérito de lo antes expuesto, no queda sino reiterar que el sujeto obligado fue omiso en realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la información, aunado que se cuenta con elementos que infieren que la creación y existencia de lo solicitado. Para este órgano garante resulta necesario que el Ayuntamiento de Mexicali efectúe búsqueda de la información solicitada, precisando los criterios de la misma y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Por lo que el sentido de la resolución que se propone este pleno es revocar la respuesta del sujeto obligado para los siguientes efectos: que proporcione a la parte recurrente todos los permisos otorgados para pintar barras de propaganda electoral de todos los partidos políticos durante el 2018, y que en observancia del artículo 9 de la Ley de Transparencia habilite todos los medios y acciones y esfuerzos disponibles para hacer entrega a la parte recurrente la información relativa al permiso solicitado por el Partido Acción Nacional respecto a letreros o anuncios que contienen propaganda electoral ubicados en calle Calafia y avenida Pioneros número 600 de la colonia Centro Cívico, o en su defecto para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para proporcionar dicha información. Es cuanto. Gracias, comisionada. Como no hay comentarios, si no hay comentarios, no hay comentarios. El proyecto. Secretario. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, siguiente punto. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos enlistados por la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, iniciando con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 107-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el presente proyecto de resolución se encuentra identificado con las siglas Red /107/2018 y el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ensenada.
En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó información de las claves catastrales, nombres de los propietarios y montos con más de 10 años de adeudo o que no hayan realizado el pago del impuesto predial durante ese periodo de las colonias pertenecientes a El Sausal, Colinas del Mar, La Playita, Pedregal, Playitas, Cíbolas del Mar, Villa Floresta, Escritores, Aeropuertos Jardín de Chapultepec, Playas de Chapultepec, todas del municipio de Ensenada. En la respuesta, el sujeto obligado otorgó información referente al número de predios y el monto total que adeuda 6 de las colonias solicitadas. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de la información incompleta. El sujeto obligado en su contestación otorga información complementaria, sin embargo omite el nombre del propietario del predio peticionado por el particular. Entrando al estudio, primeramente el particular en su respuesta se limitó a otorgar información respecto a 6 de las 11 colonias solicitadas, omitiendo información respecto a los nombres de los propietarios. De ahí que en primera instancia no pueda tenerse como válida la respuesta proporcionada, pues no rindió cuentas de manera exacta con lo peticionado, a pesar de estar cumpliendo acorde con los artículos 8 y 9 de la Ley de Transparencia. Expuesto lo anterior, la ponencia instructora procedió a realizar el escrutinio de la información proporcionada por el sujeto obligado a través de la contestación, por lo que advertimos que otorga información complementaria, anexando el listado de las colonias que se encuentran con adeudos mayores a 10 años y precisando que las colonias peticionadas no cuentan con predios con adeudo mayor a 10 años del impuesto predial. Es así que al escudriñar la información proporcionada por el sujeto obligado, se advierte un listado con el encabezado recaudación de rentas predios con adeudos de más de 10 años, donde se visualiza la información en tipo tabla desglosada bajo los rubros clave, colonia, adeudo y TOT-IMP, omitiendo el nombre del propietario del predio peticionado por el particular y sin pronunciamiento alguno respecto a su imposibilidad jurídica o material por parte del sujeto obligado. Ahora bien, esta ponencia instructora ordenó informe de autoridad a la tesorera municipal del Ayuntamiento de Ensenada a fin de que se pronunciara respecto a la imposibilidad de otorgar la totalidad de la información requerida y precisara en qué estado se encuentra la información peticionada. Atento a lo cual, la autoridad oficiente otorgó el listado con contenido similar, anexando columna con el nombre del propietario. Sin embargo, se advierte que al pie de la información del listado, leyendas de clasificación de información confidencial, sin materialmente testar ningún campo del listado, lo que hace inferir que si bien pretende clasificar parte de la información peticionada por la parte recurrente, como es el nombre del propietario del predio, esta no reviste las formalidades que ello conlleva. Pues si bien de su contenido se advierten algunas partes testadas, no es posible conocer a qué circunstancia, motivo o razón atiende dicho testado, lo que resulta contrario a las especificaciones que en materia de elaboración de versiones públicas debe seguir los sujetos obligados establecidas en los lineamientos generales de la materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Expuesto lo anterior, advertimos que en la especie no se ve acreditada tales especificaciones, pues las partes que se aprecian testadas u omitidas dentro de las supuestas versiones públicas no señalan el fundamento legal de clasificación, las siglas de los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo que soporta la eliminación respectiva, así como tampoco se aprecia la motivación de la clasificación, ello con referencia a la información otorgada en la cotización y por otra parte la documentación rendida por el informe de autoridad que de igual manera no satisface tal formalidad. Pues si bien al pie del listado establece la leyenda de clasificación, no se encuentra atestado ningún dato a clasificar y no indica referencia o relación alguna con el artículo y fracción que funde y motive tal suspensión. Más aún, no se adjunta resolución por parte de su Comité de Transparencia que así lo sustente. Por consiguiente, no se puede llegar a la conclusión
de que el proceso de elaboración de versiones públicas se hizo de manera idónea conforme a los artículos 109 y 130 de la ley de la materia. El sentido de la resolución propuesto a este pleno es determinar revocar la respuesta del sujeto obligado para que proporcione a la parte recurrente versión pública de su respuesta acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la ley de la materia. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Un comentario? No, no. Por favor, someta a votación, secretario, el asunto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Pase, por favor, al siguiente, secretario. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 167-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Efectivamente, el presente recurso se identifica con las siglas RED 167-2018 y en este caso el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Social. El particular solicitó información referente al gasto y ejercicio del recurso de diversos cheques identificados, así como copia simple de las facturas y recibos que reúnan los requisitos fiscales de los gastos correspondientes. El sujeto obligado estableció que la información solicitada no fue localizada, estableciendo que en fecha 10 de noviembre del 2017 se realizó declaración de inexistencia de la información mediante su comité de transparencia. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión relativo a la declaración de inexistencia de la información, falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. El sujeto obligado, al otorgar su contestación, reitera su respuesta y agrega que en una solicitud diversa se solicitó 3 cheques de la Secretaría de Planeación de Finanzas y Finanzas del Estado. En el estudio, primeramente, nos abocamos al estudio de la estructura organizacional y competencial del sujeto obligado. De esta forma, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado enlista los asuntos a cargo de la Secretaría, los cuales son formular, definir, conducir y articular las políticas, estrategias y acciones del desarrollo social, que comprende aquellos programas en materia de población, salud, vivienda, servicios públicos, educación, cultura y deporte, en coordinación con otras dependencias para la atención de grupos marginados o con rasgo socioeconómico del Estado. De igual forma, se establece en su reglamento interno que para el despacho de los asuntos y el desempeño de sus atribuciones cuenta con diversas unidades administrativas, como es la Dirección de Sociedad Solidaria, que a su vez cuenta con la Subsecretaría de Desarrollo Humano como área encargada de consolidar un mecanismo de coordinación con las sociedades civiles para facilitar el acceso y promover el otorgamiento de beneficios económicos y administrativos. En adición, es de resaltar que la información que se pide conocer se encuentra ligada a los títulos de crédito de los denominados cheques. Por consiguiente, las cantidades amparadas en dichos documentos y su posterior gasto reflejan un subsidio, ayuda y o transferencia que realizó una entidad pública, siendo así que tal actividad comprende el ejercicio del presupuesto de egresos de la administración pública y toda erogación está integrada a la comprobación del gasto público, como lo establecen los artículos 26, 59 y 62 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado. Siguiendo con el estudio, tenemos que el sujeto obligado es poseedor de la información de conformidad con los artículos 7, 8 y 122 de la Ley de la Materia, ya que el particular solicitó información que deriva de los convenios de participación que celebran por una parte el Poder Ejecutivo por conducto del sujeto obligado y el representante de la Asociación de Béisbol de Baja California AC, advirtiéndose que las obligaciones contraídas por las partes es presumible que emane la información que pretende obtener la parte recurrente. En tales circunstancias, del escrutinio del convenio de participación que anexa el particular a su escrito inicial de impugnación, encontramos que en la hoja 6 de 10
que integra el documento, en su cláusula cuarta, se establece que la asociación rendirá a la Secretaría un informe final pormenorizado señalando el avance tanto en acciones como en el aspecto financiero, anexando documentación comprobatoria de sus gastos. De igual manera, por tal conducto, la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado podrá ejercer facultades de fiscalización, tal como lo señala la cláusula quinta del instrumento citado. Facultades y funciones que tienen como finalidad la rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos públicos y que de ninguna manera se contraponen con su función una secretaría de la otra. En esa sintonía se respalda el argumento de que el sujeto obligado posee la información en estudio, ya que se desprende de sus facultades y atribuciones relativas al seguimiento de la Secretaría, como es el informe comprobatorio obligatorio que tiene que presentar la asociación beneficiada de los recursos públicos ante el sujeto obligado, tal como se detalla en los lineamientos para la ejecución de recursos de la partida 41.200. Normatividad que le es aplicable y establece las bases sobre las que habrán de ejercerse los recursos públicos, la cual es destinada a las solicitudes de los organismos de la sociedad civil. Asentado lo anterior, tenemos que la respuesta del sujeto obligado se acotó en primer término a una declaración de inexistencia de la información avalada por su Comité de Transparencia en fecha 10 de noviembre del 2017, lo cual no es aplicable a plenitud al caso del estudio, toda vez que fue creada con anterior a la solicitud de acceso que hoy nos compete, ya que esta data del 9 de mayo del 2018. No pasó por desapercibido el hecho de que esa declaración de inexistencia nació con motivo de una diversa solicitud de acceso formulada por el mismo recurrente y que además guarda relación con la información que hoy se pide. Sin embargo, la primera solicitud y la que hoy se analiza guardan diferencias sustanciales tanto en su literalidad como en el volumen de documentos que se solicitan, lo que las vuelve independientes una de otra. Consecuentemente, resultó improcedente que se pretenda justificar la inexistencia de la información con una solicitud de información diversa. Finalmente, cobra relevancia que durante el estudio del presente asunto, el sujeto obligado presentó físicamente en fecha 15 de noviembre del año 2018 documentación complementaria en aras de satisfacer las interrogantes planteadas por el particular. Y si bien es cierto, dicha documentación fue exhibida una vez fenecido el término de prueba, este órgano garante procedió a su valoración con la sana intención de evitar determinaciones que ordenen la entrega de información previamente llegada a las partes y cuyo contenido pudiera cambiar el sentido del fallo. Así pues, el sujeto obligado, por una parte, manifiesta haber hecho entrega a la parte recurrente de la documentación comprobatoria del gasto y el ejercicio correspondiente al cheque número 87.983, adjuntando impresión de pantalla que corrobora el envío a la parte recurrente. Sin embargo, no fue posible validar la información toda vez que se limitó a remitir una impresión de pantalla, lo que no permitió verificar la calidad de la misma. Siguiendo con el estudio, también exhibe una diversa declaración de inexistencia de la fecha 16 de agosto de 2018, de cuyo contenido, si bien da cuenta de las circunstancias de tiempo y modo y lugar que generaron la inexistencia de la documentación relacionada con el gasto y ejercicio del recurso que amparan 5 de los 6 cheques, también es puntual en manifestar en su antecedente séptimo que el sujeto obligado encontró información relacionada con los múltiples cheques y detalla de qué se trata cada una de la documentación que reconoce. De igual forma, en la declaración se informa que a pesar de que el director de la Sociedad Solidaria de la Secretaría requirió al presidente de la Asociación Estatal de Béisbol por la comprobación de los recursos otorgados en el ejercicio 2012 y 2013 por un monto de 500,000 pesos, a la fecha no cuenta con respuesta alguna. Por consiguiente, tomando en consideración que el requerimiento data del 4 de junio de 2018,
es posible presumir que a la fecha en que se dicta la presente resolución, el presidente de la asociación pudo haber remitido alguna información y, de ser así, hacerla del conocimiento de la parte recurrente o se tenga respuesta a dicha petición. No obstante, no obra constancia de que se hubieran emitido de nueva cuenta oficios a las diversas direcciones internas del sujeto obligado, así como a la asociación civil en comento, de los cuales infiera que realmente se observaron los principios de congruencia y exhaustividad que garantizan el acceso al derecho a la información en concordancia con lo establecido en los artículos 9 y 122 de la ley en la materia. El sentido propuesto a este pleno se determina modificar la respuesta del sujeto obligado para que, en términos de la presente resolución, realice una nueva búsqueda de la información solicitada, debiendo hacer entrega de la documentación comprobatoria del gasto y ejercicio de los recursos que amparan los cheques 82.934, 87.983, 11.702, 130.277, 157.658 y 147.942, la cual fue descrita en el antecedente séptimo de su declaración de inexistencia de fecha 18 de agosto del 2018. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Un comentario? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El Astudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, al siguiente punto, secretario. Con gusto. El siguiente punto es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 266-2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el presente recurso se identifica con las siglas REP 266-2018 y el sujeto obligado es el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana. El particular solicitó al sujeto obligado las siguientes interrogantes: ¿cuántos contratos de arrendamiento de bien inmueble tiene celebrados con persona física o moral determinada para atender sus necesidades de operación? En caso de que sí tenga contrato o contratos de arrendamiento del bien inmueble, ¿cuál es el objeto de cada uno de estos contratos? 3. ¿Cuál es el monto mensual o anual sin impuestos destinado a dicho arrendamiento de bienes inmuebles establecido en cada uno de los contratos? Y 4. Copia simple escaneada de la versión pública de los contratos de arrendamiento de bien inmueble que tenga celebrados con persona física o moral determinada para atender sus necesidades de operación. En la respuesta, el sujeto obligado otorgó información anexando un ejemplar del periódico oficial del Estado de Baja California, manifestando que contiene el tarifario de conceptos de renta de espacio para venta de diversos productos. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta y la entrega de información que no corresponde a lo solicitado. En la contestación, el sujeto obligado fue omiso a verter su contestación, no obstante de estar debidamente identificado para ello. En el estudio expuesto al anterior, tenemos que por cuanto hace las interrogantes 1, 2 y 3 de la solicitud de información, de las constancias sobrantes en el expediente, advertimos que la respuesta emitida por el sujeto obligado, si bien pretende dar cumplimiento a la solicitud de información de la parte recurrente, se acota a otorgar un ejemplar del periódico oficial del Estado que contiene el tarifario de conceptos de renta de espacio para venta de diversos productos, sin precisar su respuesta de cada una de las interrogantes que pretende conocer la parte recurrente de conformidad con los artículos 9 y 122 de la Ley de Transparencia. Atento a lo cual, este órgano garante arriba a la conclusión que si bien el sujeto obligado proporcionó respuesta que guarda relación con la materia de la solicitud, la misma resultó obscura e imprecisa, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la ley de la materia. En ese sentido, es notorio que la respuesta emitida por el sujeto obligado no cumple a cabalidad cada uno de los puntos peticionados por la parte recurrente,
pues si bien su respuesta guarda estrecha relación con la información que solicita, esta no atiende a la literalidad a cada una de las interrogantes que integran la solicitud de información, pues solo se acotó a manifestar y otorgar el fundamento del tarifario y los conceptos, el catálogo de giros comerciales y el monto mensual del arrendamiento de los bienes inmuebles que tiene establecido debe cobrar, sin de manera clara y precisa otorgar al particular el número de contratos de bien inmueble celebrados, cuál es el objeto de cada uno y monto mensual o anual de cada uno de los contratos, llevando al particular con el encuentro de la información solicitada de forma clara y precisa a cada uno de los puntos que le integran, en plena concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad, resultando aplicable el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con el número 02/2017. Por cuanto hace el interrogante del número 4, se le tiene por válida su respuesta toda vez que hace saber a la parte recurrente el volumen de la información y costo de reproducción, señalando el número de copias simples escaneadas para las versiones públicas de los contratos que solicita, el monto total a cubrir por la reproducción de la información con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, otorgando así mismo el número de cuenta bancaria para efectuar el pago de conformidad con el artículo 134 de la ley de la materia. El sentido de la resolución propuesto en pleno determina modificar la respuesta del sujeto obligado para que apegado a los principios de congruencia y exhaustividad otorgue a la parte recurrente respuesta clara y precisa de los puntos 1, 2 y 3 de la información peticionada en la solicitud de información 00608518. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Si no hay comentarios, someta a votación el proyecto. Secretario. Con gusto, presidente. Somete su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El Bestudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación del acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 53-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente acuerdo de incumplimiento es relacionado con el recurso identificado REV/053/2018 y en este caso el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los antecedentes del presente proyecto son los siguientes. El particular solicitó copia de la currícula, cédula profesional y copia de los certificados de estudios y especializaciones que ostentaron 2 servidores públicos en específico para obtener trabajo como peritos. A través del fallo definitivo se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, así como las razones de hecho y de derecho que soporten su postura. Hecho lo anterior y para el caso de que se localizara la información, otorgue a la parte recurrente copia de los documentos relativos a la currícula, cédula profesional y certificados de estudio y especializaciones de los peritos mencionados, previo el pago de derechos en que su caso corresponda. En vías de cumplimiento, en fecha 13 de noviembre del 2018, se le notificó al sujeto obligado oficio de requerimiento en cumplimiento de la resolución dictada en fecha 26 de junio del 2018, otorgándosele el término de 3 días hábiles para que informara a este instituto por escrito el cumplimiento al ordenado en el mismo, proporcionando a la parte recurrente la versión pública de los currículums vitae de los peritos señalados en la solicitud de información 18-17-27, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se procedería en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia. Atento a lo antes descrito, de auto se advierte que el sujeto obligado en fecha 14 de noviembre de 2018
solicitó ampliación del término otorgado para dar cabal cumplimiento a la resolución dictada, por lo que se le concedió una prórroga de 8 días hábiles para colmar el derecho de acceso a la información dictada, sin que el sujeto obligado hubiera informado haber dado cumplimiento a la resolución referida, o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por ese instituto en ejercicio de sus funciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. En estas circunstancias, con apego a lo dispuesto en el artículo 212 del reglamento de la citada ley, al advertirse que mediante el escrito presentado en fecha 14 de noviembre de 2018, quien compareció a solicitar prórroga a efecto de cumplimiento al fallo definitivo fue la licenciada Leticia Márquez Malo, en su carácter de directora de Capital Humano. En su carácter de directora de Capital Humano se determina dirigir el presente requerimiento a dicho servidor público. Con base en lo anterior, se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente a la licenciada Leticia Márquez Malo, en su carácter de directora de Capital Humano de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como responsable de cumplir con la determinación para que dentro del término de 3 días siguientes a su notificación ponga a su disposición de la parte recurrente y de este instituto las versiones públicas de los currículums vitae de los peritos señalados en la solicitud de información 18-17-27, salvaguardando los datos personales y que se encuentre debidamente aprobada por su comité de transparencia acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en la materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas bajo el apercibimiento de que en el caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el estado o su equivalente en unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos con moneda nacional. Asimismo, haga de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerida de nueva cuenta bajo el apercibimiento de multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, a elección de este pleno, y su cumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Un comentario, comisionado? Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. De acuerdo al presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Corral, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento de resolución en otros del recurso de revisión 158-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. El presente acuerdo de cumplimiento es referente al expediente identificado con las siglas RED 158-2018. En el caso, el sujeto obligado en este caso, el sujeto obligado es el Partido Encuentro Social. El particular, a través de la solicitud de acceso, requirió información atendiente a, número 1, la relación de escoltas que cuentan con arma de fuego y si tienen su debido permiso de portación. 2. Evidencia de que están debidamente capacitados para atender contingencias y tensiones sociales. 3. Documentación en donde pueda observarse que los candidatos y o sus escoltas puedan andar armados para ofrecer protección. Y 4. Monto que eroga o destina el partido en protección de sus candidatos a través de la contratación de escoltas armados. En el sentido de la resolución, al momento de dictar la resolución, este órgano garante determinó modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que otorgara respuesta a cada uno de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información, apegado a los principios de congruencia y exhaustividad. En vías de cumplimiento, primeramente recordamos que en la resolución dictada en fecha 20 de septiembre de 2018
se determinó tener por cumplido el punto identificado con el número 4, consistente en el monto que eroga o destina para la contratación de escoltas armados, al haberse precisado que desde su fundación a la fecha no ha reembolsado recurso alguno para el pago de personas armadas. Ahora bien, en cumplimiento de la resolución dictada, se desprende que el sujeto obligado presenta documentación complementaria consistente en respuesta a los interrogantes 1, 2 y 3, precisando que el partido político no ha contado ni cuenta con escoltas y asimismo que ningún candidato ha aportado armas de cualquier naturaleza, con lo cual es posible determinar que el sujeto obligado satisface a plenitud los extremos en que la solicitud de información fue formulada. Bajo este contexto, es posible determinar que la documentación proporcionada por el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo ordenado en el fallo definitivo, pues satisface a plenitud los extremos de la solicitud de información, de ahí que se determine archivar el presente asunto definitivamente concluido. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación. Secretario, el proyecto anteriormente. Con gusto, presidente. Somete a su consideración votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto es la presentación del acuerdo de cumplimiento al otro recurso de revisión 173-2018 interpuesto en contra de acuerdo al registro ISTE. Gracias. Secretario. Y es Iztecali. Muchas gracias. El presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas Red Diagonal 173-2018 y en este caso el sujeto obligado es el Iztecali. En la solicitud de acceso a la información, el ciudadano solicitó el monto a pagar de seguro de vida por el fallecimiento de un trabajador que se encuentra en el escalafón más alto, cuyo trámite de pago se autorizó por el Comité Técnico de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Asimismo, solicitó informe de los trámites relacionados para la obtención de estos recursos y fecha de pago. Al momento de dictar la resolución, este órgano garante determinó modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que fundara y motivara su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriores señalados. En vías de cumplimiento de la información proporcionada, se desprende que el sujeto obligado presenta documentación complementaria en cumplimiento de la resolución dictada, consistente en acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018, evidenciando que se sostuvo la declaración de incompetencia convocando a su Comité de Transparencia a fin de que fuera objeto de análisis, siendo este último quien determinó confirmar dicha incompetencia, previo estudio del marco normativo aplicable al sujeto obligado. En consecuencia, fundamenta y motiva la postura de su incompetencia por medio de resolución del Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 54, fracción tercera. Bajo este contexto, es posible determinar que la documentación proporcionada por el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo ordenado en el fallo definitivo, pues satisface a plenitud los extremos de la solicitud de información, de ahí que se determine archivar el presente asunto debidamente concluido. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Secretario, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, si no hay comentarios más de los comisionados. Con gusto, presidente. Someta a votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Seguiría la ponencia del comisionado Octavio Sandoval López, comisionado presidente, en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 156-2018, interpuesto en contra del partido de Baja California. Gracias, secretario. Consumiría comisionados. En efecto, el recurso es en contra del partido de Baja California. El ciudadano solicitó conocer la cantidad de recursos asignados y recibidos para la campaña en el Estado, la cantidad de espectaculares contratados, monto pagado por la publicación de los mismos, el recurso recibido por aportaciones voluntarias y la relación de proveedores que realizan trabajos de imprenta y el monto pagado cada uno de ellos.
En su oportunidad, el solicitante presentó recurso de revisión con motivo de la falta de respuesta dentro del plazo establecido. El sujeto obligado a dar contestación al presente recurso negó la falta de respuesta a la solicitud, aludiendo que dio respuesta a la información solicitada por el ciudadano vía Plataforma Nacional de Transparencia dentro del término de ley, adjuntando 3 impresiones de pantalla para efecto de acreditar la respuesta a los puntos requeridos. No obstante lo anterior, allegó un oficio emanado por la Unidad de Transparencia, mismo que contenía información relativa a los puntos de la solicitud. En estudio de la controversia, la ponencia instructora a mi cargo procedió a consultar la Plataforma Nacional de Transparencia en lo relativo a la solicitud de referencia, ejercicio que arrojó que no obstante que el sujeto obligado marcó la respuesta como información disponible en la casilla correspondiente, se encontraba con información, así como tampoco se encontró archivo adjunto. No desvirtuó lo anterior, los documentales aportados como pruebas por parte del sujeto obligado, pues revisadas las mismas no se encontró elemento alguno de la cual se desprenda la entrega de la respuesta, de la información y la finalización del proceso de solicitud. En esta circunstancia, la información requerida por el ciudadano fue susceptible de ser de su conocimiento hasta la etapa de contestación del recurso de revisión, es decir, para el término legal para dar respuesta. De esta manera se configura el supuesto de falta de respuesta ante la omisión del sujeto obligado de anexar la respuesta a la información solicitada, no obstante de haberlo señalado, dada su imposibilidad de acreditarlo, ello conforme al artículo 136, fracción sexta de la Ley de Transparencia del Estado, por lo que el agravio resulta fundado. Ahora bien, no se debe soslayar que el sujeto obligado, al dar contestación, exhibió un oficio en el cual contestó de forma negativa todas y cada una de las interrogantes formuladas. Sobre esa base, cobra relevancia que dicha información, con excepción del punto 4, constituye información pública de oficio de las obligaciones de transparencia. En este sentido, se revisó el portal del sujeto obligado a efecto de constatar la información proporcionada. Es de resaltarse que el recurrente no precisó un periodo determinado sobre el cual requería la información, por lo que acorde con el criterio números 9/3 emitido por el INAI, debe interpretarse que su requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que presentó la solicitud, es decir, del 23 de mayo del 2017. En ese sentido, revisado el portal de transparencia del sujeto obligado, se encontró información que contrapone con la respuesta vertida, de manera que este órgano garante estima contar con elementos suficientes para revocar la respuesta. Sentido de la resolución propuesta a este pleno es con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la ley de la materia. Este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para efectos de que emita una nueva, en la que, atendiendo los lineamientos y consideraciones expuestos en esta resolución, realice una búsqueda detallada de la información solicitada en los términos que han quedado precisados y hecho esto ponga a disposición del recurrente la información materia de la presente solicitud. ¿Es cuanto, comisionados? ¿Tienen comentarios? ¿No? ¿Usted? No tengo comentarios, gracias. Muchas gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionados, en base de su consideración en votación nominal, la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. Lo estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Seguiría para terminar con la ponencia del comisionado presidente el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión 60-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continuando con el uso de la voz y con su venia, comisionados, efectivamente el sujeto obligado a la Procuraduría General de Justicia del Estado del recurso 060-2018. El particular requirió información relativa al ejercicio de vigilancia en cuanto a la intervención de comunicaciones, localización geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados. Asimismo, solicitó las versiones públicas de las solicitudes y requerimientos realizados para tal efecto. En el sentido de la resolución emitida por este pleno, se ordenó dar debida respuesta a la información requerida en el punto número 2, titulado Versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, de manera clara y completa. En vía de cumplimiento y en acato a la resolución, el sujeto obligado realizó diversas gestiones tendientes al cumplimiento.
No obstante, no ha exhibido las versiones públicas requeridas conforme a los lineamientos de la materia. En consecuencia, se emitió un acuerdo de incumplimiento con fecha 12 de diciembre del 2018, mediante el cual se ordenó requerir al ciudadano José María Martínez González, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Posteriormente, al constituirse el notificador adscrito a ese instituto en las oficinas correspondientes, a fin de realizar la notificación, fue informado que dicho servidor público ya no se desempeñaba en tal cargo, con lo cual fue imposible llevar a cabo la diligencia ordenada. En estas circunstancias, al advertirse de autos que el servidor público que se encuentra dando cumplimiento a la resolución es el licenciado David Alberto Lozano Blancas, en su carácter de agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, se estima procedente dirigir a dicho servidor público el requerimiento efectuado mediante el acuerdo de fecha 12 de diciembre del 2018, y se ordena requerirlo personalmente, corriendo el traslado a las copias de ley para que en un término de 3 días siguientes a la notificación del requerimiento ponga a disposición de la parte recurrente y de este instituto las versiones requeridas en los términos precisados. Determinación: con base en lo anterior, se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al licenciado David Alberto Lozano Blancas, en su carácter de agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, para que dentro del término de 3 días siguientes a su notificación ponga a disposición de la parte recurrente y de este instituto las versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, salvaguardando los datos confidenciales que contengan los mismos, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidades de medida, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta, bajo el apercibimiento de una multa de 150.500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS a elección del Pleno de este instituto, y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este órgano abarrante. ¿Es cuanto, comisionados? ¿Un comentario? No. Ningún comentario, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisión somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento. Adelante. Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Secretario, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de incumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiríamos con la presentación, en su caso, discusión y aprobación de las resoluciones correspondientes a la verificación de oficio del ejercicio 2019 relativo a los 6 sujetos obligados sorteados en el mes de enero, que son la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, el Instituto de Cultura del Estado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Pérez de Rosarito y el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana. Gracias, secretario. Para la presentación, voy a requerir la presencia del coordinador de verificación. Tiene el uso de la voz, coordinador. Muchas gracias, presidente. Consumidores y comisionados, en este caso venimos a presentar el acuerdo, dictamen y el reporte de la memoria técnica realizado por los integrantes de la Coordinación de Verificación y Seguimiento, que contiene la valorización de la respectiva verificación de oficio de los siguientes 6 sujetos obligados sorteados durante el mes de enero, presentando los siguientes resultados. Con la verificación de oficio, el apéndice 001, el sujeto obligado de Dirección de Registro Público de la Propiedad del Comercio tuvo un índice general de cumplimiento del 94.27%. En segundo término, el apéndice 002, el Instituto de Cultura de Baja California, tuvo un índice general de cumplimiento del 79.0%. En tercer término, apéndice 03, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana tuvo un índice general de cumplimiento del 70.91%. En cuarto término, apéndice 004, el Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali tuvo un índice general de cumplimiento del 57.11%. En quinto lugar,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas del Rosarito con apéndice 005, el índice general de cumplimiento fue del 97.00%. Y por último, con el apéndice 006, el sujeto obligado denominado Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana tuvo un índice general de cumplimiento del 48.38%. Cabe destacar que durante este mes de enero se sortearon un total de 3 entidades paramunicipales, asimismo como 3 entidades del Poder Ejecutivo. Respecto a los 6 sujetos obligados citados anteriormente, se determina el incumplimiento al no lograr el índice general de cumplimiento del 100, por lo que se ordena dirigir requerimiento a cada uno de los sujetos obligados por conducto de la unidad de transparencia, corriéndole traslado con copia certificada de la presente resolución, del dictamen y del reporte de la memoria técnica de verificación, para que dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales, instruya al superior jerárquico del servidor público responsable, se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en el dictamen y en el reporte de la memoria técnica de verificación, y publique de manera inmediata en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a los artículos 81, 82, 83 y demás aplicables de la Ley de Transparencia. Asimismo, dentro de la misma resolución, el pleno ordena requerir al titular de la unidad de transparencia y los sujetos obligados para que dentro del término de 05 días hábiles informe el nombre del responsable y o responsables de dar cumplimiento al dictamen y la memoria técnica. De igual forma, se precise el nombre del superior jerárquico de estos, apercibiéndolo que en caso de no proporcionarlo y suscitarse un incumplimiento, será al titular del sujeto obligado a quien se le practique el requerimiento y apercibimiento de la imposición de medidas de apremio. Siendo todos los 6 resultados que se presentan al pleno de hoy, muchas gracias. Gracias, coordinador. ¿Algún comentario, comisionados? No. Muchas gracias, coordinador. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto. Comisión somete a su consideración en votación nominal la aprobación de la resolución referida a la Dirección de Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Baja California. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Se somete a su consideración en votación nominal. Sígalo, lo Sí. de los aprobados. Perfecto. Respecto al Instituto de Cultura de Baja California. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Ahora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Playas de Rosarito. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Y del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, el resultado de las votaciones en su totalidad fueron unánimes. Gracias, secretario. Se declaran aprobados todos y cada uno de los proyectos derivados del punto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiríamos con la presentación en su caso, discusión y aprobación del sorteo de selección de los 10 sujetos obligados para la realización de la verificación oficiosa correspondiente al mes de febrero de 2019. Gracias, secretario. Proceda. Conforme a la normatividad que rige y las determinaciones de este pleno, para fin de obtener las verificaciones para este mes, el sorteo se realiza y el primero que sale es la Comisión Estatal de Energía de Baja California. Seguidamente, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California. El siguiente sujeto obligado a verificarse es el Instituto Municipal de la Juventud de Tecate. Seguidamente, el siguiente es el Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana. Seguidamente, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada. El Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada.
el partido político Transformemos. El Instituto de la Mujer del Estado de Baja California. Y por último, el Sistema de Transporte Municipal de Tecate. Muy bien. ¿Algún comentario? Gracias. Por favor, someta a votación los sujetos obligados bloqueados. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del sorteo previamente realizado. Adelante. El Bestudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de sorteo anteriormente presentado y realizado. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto seguiría los asuntos generales, el cual fue el incorporado durante la presente sesión, consistente en la autorización a favor de la comisionada Eva Manuel Estudillo y comisionado presidente Octavio Sandoval López a la asistencia de la primera sesión de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, a celebrarse el día 8 de febrero en La Paz, Baja California Sur. Gracias, secretario. Somete a la votación, señor Trámite. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación económica la aprobación de este punto, por lo que les pido que los que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la comisión anteriormente peticionada. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiré el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta sesión. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Comisionados, me permito señalar lo que fue el resumen de los acuerdos aprobados en esta que fue la tercera sesión ordinaria de enero de esta anualidad del Pleno del Instituto de Transparencia. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y periodo de verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la sesión, asimismo aprobado el orden del día con modificación, con la incorporación de asuntos generales de un asunto. Asimismo fue aprobado la acta de la segunda sesión ordinaria de enero del Pleno de este instituto. Posteriormente fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 238-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, el proyecto de resolución del 346-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, así como el proyecto de resolución del recurso de revisión 406-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, ello por cuanto refiere a la ponencia de la comisionada del Bestudillo. Ahora bien, en lo que fue de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, fueron aprobados los proyectos que fueron planteados ante este pleno, como lo fue el proyecto de resolución del recurso de revisión 107-2018 en contra del Ayuntamiento de Ensenada, proyecto de resolución del recurso de revisión 167-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, el proyecto de resolución del recurso de revisión 266-2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, así como los acuerdos, el de incumplimiento de autos de recurso de revisión 53-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y los acuerdos de cumplimiento de los recursos de revisión 158-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social y 173-2018 interpuesto en contra del ISTECALI. De la ponencia del comisionado presidente fueron aprobados también el proyecto de resolución del recurso de revisión 156-2018 interpuesto en contra del Partido de Baja California y el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión 60-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. También fue aprobada las resoluciones correspondientes a las verificaciones de oficio que fueron practicadas conforme al sorteo del mes pasado y como lo fueron de los sujetos obligados que se refieren a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, Instituto de Cultura del Estado, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Pérez de Rosarito y el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana. También fue realizado el sorteo de los sujetos obligados a verificarse durante el mes de febrero, que me permito decir de nueva cuenta, como lo fue la Comisión Estatal de Energía de Baja California, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California, el Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, el Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, el Comité de Prevención para el Desarrollo Municipal de Ensenada, el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, el Partido Político Transformemos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California y por último el Sistema de Transporte Municipal de Tecate de Baja California. También por último fue aprobado por unanimidad también, como todos los demás acuerdos anteriores, la asistencia por parte de la comisionada de estudio, el comisionado presidente, a la primera sesión
de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, hago el conocimiento de las coordinaciones, a las notificaciones de los acuerdos de este pleno y las publicaciones en nuestro portal. Con gusto, presidente. Por favor, pasa al siguiente punto. El siguiente punto es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. La próxima sesión será el jueves 31 de enero del 2019, y siendo las 2 de la tarde con 27 minutos del día jueves 24 de enero del 2019, se clausura esta cuarta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California, agradeciendo a quienes nos acompañan en la sesión, en la sala, y quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Ya listo. ¿Me va a robar? Pero muchos No, es que lo que estaban... Los míos se me hacen... Eran muchos. Eran las opciones largas. Muchos. Está bien, hay que votar.